la, esta de la convención de, ay, perdón. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, en donde vamos a mantenernos con el tema de la formación de contrato. Hoy pretendemos abordar lo que es la Convención de Viena, tanto desde la perspectiva de la propuesta, oferta, como a nivel de la aceptación. Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar posteriormente sobre el tema de lo que es la aceptación, para terminar con lo que son las teorías en donde se consolida el contrato. Carolina, ¿tenía alguna inquietud? No, es que ellos que le ayudara con eso. Perdón, ¿que usted qué? Yo escuché que era que quería que le ayudara ya con eso, entonces pensé que era que tenía que leerlo ya. Ah, no, 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 ahorita. Yo le voy indicando, nada más para efectos de la grabación, comentarles que Carolina hoy nos va a colaborar con el tema de la lectura de algunas normas, así que van a escuchar la voz que se va a escuchar es la voz de la compañera Carolina Amador. Así que gracias Carolina, y vamos a ir requiriéndole su oportunidad cuando sea del caso. Vieran que sobre la Convención de Viena, esta convención, y tal vez por aquello de que se ubiquen, esta convención se realizó en 1980, ya tiene su ratillo, ¿verdad? 40 años tiene, más de 40 años. Se realizó en Viena, Austria. Nada más que quiero hacerle la observación, por aquello de si en algún momento ustedes escuchan, en esa convención de Viena se aprobaron varios convenciones, acuerdos de carácter internacional. Entonces, para que sepan que por ahí, si ustedes escuchan, la convención de Viena, hay que referir a la normativa, digamos, que aprobó, porque hay varias normativas que toca diferentes materias que fueron aprobadas en ese momento. Comentarles como datos referenciales, en lo que nos interesa, nosotros lo que vamos a ver es la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Específicamente es del 11 de abril de 1980. Y algunos comentarios sobre esta convención para ubicarlos y que ustedes no estén así como que extraviados en lo que es el planteamiento que hace esta convención. Es una convención que fue en la parte, digamos, importante, el borrador fue elaborado por la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Tal vez ustedes no lo han escuchado por ese nombre, o tal vez sí, pero por las siglas en inglés se le denomina UNCITRAL. Entonces, cuando ustedes oigan de UNCITRAL, que hay varios documentos de carácter jurídico que tratan sobre el tema de la parte de materia mercantil a nivel internacional, es la UNCITRAL, es esta comisión que toca el tema de derecho internacional, derecho mercantil internacional. Así que esa es la ubicación. Quiero comentarles que a pesar de que fue aprobado en 1980, entró en vigencia hasta 1988, porque había una indicación por ahí a la hora de aprobar que había una cantidad determinada de, de países que necesitaba que tuvieran la convención completamente ya ratificada para que se diera la posibilidad de la aplicación en práctica. Al final se dio la entrada en vigencia se dio en 1988. Vamos a ver, estoy tratando tengo un problema, tipo, no puedo, vamos a ver si ya lo tengo. En el caso de Costa Rica, lo que quiero es ponérselos ahí en el chat. La convención fue ratificada y convertida en ley a través de este documento. Les voy a pasar también la referencia al número de ley. En el chat de ahí les va a aparecer para que lo tengan como referencia. Ese es el nombre de la ley.
Y aquí les voy a pasar. Aquí les paso el número de ley. Es interesante porque si se dan cuenta, eh, bueno, apareció. Ah, bueno, sí, ahí está. Ahí lo tienen. Ahí aparece el número de ley. Es la ley número 9421. Ahí está la referencia de la publicación y se da la adhesión a la convención en el caso de Costa Rica. No obstante, quiero reiterarles que la convención entró en vigencia a nivel internacional en 1988. Sí tienen el chat, ¿verdad? Los datos de la... Si ocupa los datos que yo les vaya pasando ahí y si alguien quiere en algún momento, ahí lo pueden copiar, ¿verdad? Nada más lo marcan, en lo que aparece en el chat lo pueden copiar todo y lo pueden llevar al material que ustedes tengan ahí. Comentarles que esta convención y a partir del borrador de la UNCITRAL, en realidad no, la idea no es quedarnos así como a gran profundidad, porque no es la idea. Lo que nos interesa, lo que estamos viendo en la parte de formación del contrato, que es lo que vamos a ver. Nada más comentarles que tiene una orientación basada más en lo que es la corriente doctrinaria de los países de origen románico. Hay alguna crítica que se le hace a esta convención porque institutos que están más cercanos al derecho anglosajón se le critica que no fueron considerados. Entonces, bueno, para que sepan, pero vamos a ver, muy interesante, y recuerden que cuando vimos lo que era la regulación en Código de Comercio y en Código Civil sobre el tema de la propuesta o la oferta, principalmente en el Código Civil, a partir de lo que establece el artículo 110 y siguientes, que lo hemos visto ya reiteradamente, hoy todavía lo vamos a recordar todavía un poco más, porque bueno, ahí toca tanto lo que es la oferta como también la aceptación. Vamos a ver cómo en el caso de la Convención de Viena vamos a ver las dos partes de una sola vez. En lo que nos interesa vamos a ver tanto lo que es la oferta como también la aceptación. Hay que tomar en cuenta que en lo que corresponde al Código Civil y Código de Comercio, la aceptación la vemos un poquito más adelante. Pero aquí para verlo unificado lo vamos a ver en los dos casos. Entonces vamos a ver cuáles son las reglas que tienen. Vamos a empezar con el artículo 11. Carolina ahí nos colabora. ¿Qué dice el artículo 11, Carolina? El que está en la presentación, profe, lo busco aparte porque lo encontré aparte, pero no sé. No, aquí está, es la misma. En realidad lo que está extraído ahí es lo que nos interesa. Entonces más bien sería ahí la misma presentación. Gracias, Carolina. El artículo 15 nos dice el inciso 1, la oferta surtirá efecto cuando llegue al destinatario. Inciso 2, la oferta, aun cuando sea irrevocable, podrá ser retirada si su retiro llega al destinatario o antes o al mismo tiempo que la oferta. Vean qué interesante. A diferencia del Código Civil que habíamos visto, que habla o nos manifiesta, digamos, lo que es la parte de la aceptación como criterio de perfeccionamiento del contrato, aquí nos habla de que es cuando llega el destinatario. Entonces, lo que se da, y lo vamos a ver ahora cuando vamos las teorías, aquí lo que aplica es la teoría de la información. Le llegó al destinatario y pareciera que ya está generando efectos. Vamos a ver de todas maneras algunas variaciones que contiene la Convención de Viena en materia de comercio internacional de mercancías. El artículo 16 dice así. Inciso 1, la oferta podrá ser revocada hasta que se perfeccione el contrato si la revocación llega al destinatario antes que éste haya enviado la aceptación. Inciso 2, sin embargo, la oferta no podrá revocarse A, si indica al señalar un plazo fijo para la aceptación o de otro modo que es irrevocable, o B, si el destinatario podía razonablemente considerar que la oferta era irrevocable y ha actuado basándose en esa oferta. La oferta, aun cuando sea irrevocable, quedará extinguida cuando su rechazo llegue al oferente. Ok, gracias. Vean que de la norma anterior
era, produce efectos cuando el destinatario lo conoce. Pero también ya nos advertía de la posibilidad de la revocación. Ahorita vamos a hablar también un poquito de revocación en Código Civil y en Código Comercio, pero está abriendo las opciones para que la oferta aún pueda ser revocada. ¿Y cuál sería la condición? Porque recuerden que así es cuando lo conoce el receptor, el aceptante, la otra parte, podría haber una situación, digamos, de incertidumbre para el que ofrece. Entonces, le da la posibilidad, aún en ese caso, de revocarla antes de que se haya enviado la aceptación. Entonces, vean que la primera es conocimiento del destinatario y, por otro lado, revocatoria si no se ha enviado la aceptación. Y bueno, todo eso evidentemente tendría que quedar debidamente demostrado. Y esta norma que es importante también, que habla de la formación del contrato, el artículo 14 señala así. Parte 2, formación del contrato, artículo 14. Inciso 1. La propuesta de celebrar un contrato dirigida a una o varias personas determinadas constituirá oferta si es suficientemente precisa e indica la intención del oferente de quedar obligado en caso de aceptación. Una propuesta es suficientemente precisa si indica las mercaderías y expresa o tácitamente señala la cantidad y el precio o prevé un medio para determinarlos. Inciso 2. Toda propuesta no dirigida a una o varias personas determinadas será considerada como una simple invitación a hacer ofertas, a menos que la persona que haga la propuesta indique claramente lo contrario. Aquí de relevancia, vean que otra vez volvemos a insistir en el tema que ya hemos visto para efectos de la regulación del Código Civil y el Código Comercio. Lo mismo que cuando vimos las consideraciones que tiene la Ley de Promoción de la Competencia, que la oferta tiene que ser clara, tiene que expresarse por sí mismo, tiene que ser precisa en los términos de estas regulaciones. Entonces, para que lo tomemos en cuenta, que también a nivel internacional, en estas regulaciones, igual se reiteran las condiciones que establecía la normativa que ya hemos estado revisando. Vamos a ver qué pasa ahora con la aceptación. Para concluir la otra parte, tenemos la oferta y ahora en la aceptación hay dos normas que refieren a eso, en materia de aceptación y también de perfeccionamiento del contrato, artículo 22 y 23 de la Convención de Viena. Artículo 22. La aceptación podrá ser retirada si su retiro llega al oferente antes que la aceptación haya surtido efecto o en ese momento. Perdón, nada más como observación. Vean que va en la línea del tema de la revocación. Entonces, aunque nos hablaba de producir efectos, sí tiene que haber una comunicación al oferente indicando que se acepta la oferta que se presentó. Y en materia de perfeccionamiento es el artículo 23 que dice así. El contrato se perfeccionará en el momento de surtir efecto la aceptación de la oferta conforme a lo dispuesto en la presente convención. Ok, vean que si hacemos un ligamen con la primera norma que habíamos leído que hablaba de producir efectos en el caso de la oferta, sería producir efectos porque vincula al oferente, al que realiza la propuesta. Pero la perfección en términos de la Convención de Viena se daría a partir de la aceptación de la oferta. Aquí tendríamos que entrar en una discusión que lo vamos a desarrollar también cuando veamos, repito, al final del tema, lo que son las teorías sobre perfeccionamiento en caso de oferta y demanda, principalmente cuando no están presentes o cuando hay algún problema, digamos, de complejidad del objeto contractual. Pero entonces vean que estas serían las regulaciones de la Convención de Viena. Con eso estaríamos completando una parte nada más en el tema de la formación del contrato en lo que corresponde a la compraventa internacional de mercancías. La convención es muy amplia, ¿verdad? Tiene una gran cantidad de aspectos que regula. Aquí solamente estamos viendo el tema de lo que tenía que ver con la parte de la formación del contrato, que es el tema que estamos desarrollando en este momento. Y bueno, y nos vamos a seguir ahora ya con lo que es la otra materia, digamos, de que nos faltaba para el tema de lo que es la propuesta, el tema de formación de contrato en general.
y específicamente sobre la propuesta u oferta. Ya habíamos hablado de esto a nivel de un postulado, ahora lo vamos a desarrollar un poco más, que era la propuesta dirigida a destinatarios presentes y ausentes. Presentes, cuando están reunidos en un momento. Aquí podríamos entrar en una discusión si estar reunidas es en forma física o también podríamos entenderlo en forma virtual. Me parece, y más ahora con todo este tema y vea que no utilizo la pandemia como primer motivo, yo diría que más bien por el acercamiento que ha habido a nivel de lo que es la utilización de la tecnología, pero que se ha incrementado aún más con el tema de la pandemia. Me parece que reunidas también tendríamos que entenderlo desde la perspectiva de reunir, aunque fuera de manera virtual. Vean que esto ha cambiado tanto que, por ejemplo, las partes perfectamente podrían hasta a nivel de prueba, hasta grabar una conversación de discusión de un contrato. Utilizan una plataforma como esta de comunicación, de comunicación entre personas y perfectamente podrían estar frente a un supuesto en donde tienen ahí todos los términos, se hablan, queda como un proceso de conformación del contrato. Así que me parece que cuando habla aquí de presentes, y aquí les estaría yo agregando eso, sería en forma presencial o en forma virtual, siempre y cuando estén reunidas de alguna manera. Y bueno, aquí habla de una equiparación, ¿verdad? A nivel de presentes. Lo importante, como lo señala aquí, es que hay una comunicación entre las partes en tiempo real. A diferencia del caso de los ausentes, en donde la comunicación es diferida. Por ejemplo, en términos de una versión virtual, uno podría estar hablando de una situación asincrónica. Y alguien puede plantear una oferta y la deja ahí abierta o se la manda en forma receptiva a una sola parte y lo importante es que no está en ese momento en contacto directo con la otra parte. Y bueno, ahí referimos al artículo 1011 que ya lo habíamos visto, lo hemos desarrollado en varias veces, ¿verdad? No vamos a volver a leerlo, yo les pido que refiramos a esa norma. Solamente algunas de las que hemos visto nos vamos a devolver, pero bueno, son las normas que ya vimos que van repito, del artículo 1010 a 1014. En el caso de la propuesta al ausente, hay varias complicaciones, hay varias situaciones que se nos podrían perfectamente complicar. Determinar el momento de la eficacia, de ahí sí tendríamos que buscar algún mecanismo, podríamos crearlo, ¿verdad? Por ejemplo, en virtualidad, hay muchas posibilidades de generar pruebas sobre el momento de una eficacia cuando produce efectos. Por ejemplo, uno podría decir, en el momento que usted accesa a la oferta, que por ejemplo el instrumento aparezca como que ya lo vio, por lo menos lo abrió. Como ocurre parecido con el teléfono, que uno, por ejemplo, recibe un mensaje y ahí aparece la flechilla, ¿verdad? Pero si ya uno lo leyó, tiene hasta un color diferente. Bueno, esas son formas de determinar eficacia, pero que habría que buscarlo dependiendo del contrato. También el tema de la revocabilidad u obligatoriedad de la propuesta, igual que como ocurría con el tema de la Convención de Viena, que ocurre también con nuestra normativa local, la posibilidad de la revocatoria se mantiene hasta el punto en donde no se haya perfeccionado el contrato, pero en algunos casos, cuando estamos con una situación de ausente, es un tema que habría que determinarlo hasta dónde alcanza esa posibilidad de la revocación. El plazo de vigencia de la propuesta tiene que ser muy claro, ¿verdad? Miren que les voy a contar una historia. Este tipo de tecnología, y les cuento, por ahí me he dado cuenta, para los que tienen firma digital, y sé que varios de ustedes tienen firma digital, y para los que no tienen, nada más les voy a comentar una situación. Yo, por ejemplo, firmo muchos documentos durante el día, todos los días. Maximizo mucho el uso de la firma digital y lo utilizamos a través de una herramienta. En el caso nuestro, hay muchas formas de utilizarlo, ¿verdad? Nosotros lo utilizamos a través de una plataforma que se llama Pegasus. No estoy haciéndole promoción, nada más comentarle que es con la que nosotros lo utilizamos a nivel de trabajo, y verán que, por ejemplo, esta herramienta de firma
tiene una posibilidad de que y que por ejemplo nos podría resolver un poquito de este tema de plazo de vigencia de las propuestas, porque la persona que origina el mecanismo de las cadenas de las firmas, perfectamente le puede decir, tiene tiempo para firmar hasta tal hora, y si pasó la hora, sí, pero con segundos, milésimas de segundos, y se pasó, ya no se puede firmar. Entonces, me parece que podría ser que la tecnología venga a resolver un poco este problema de plazo de vigencia, pero en las que no sean virtuales, pues sigue siendo un tema definitivamente de prueba. El problema de la muerte o incapacidad sobreviniente del proponente, ya lo hemos visto con una norma, que ahí cualquiera lo puede revisar, en donde decía que se tenía que mantener la oferta, ¿verdad?, por parte de los herederos, que pareciera una extralimitación. Les comentaba yo en el caso del sistema que utiliza Costa Rica, que es el ultravires, para efectos de lo que es la materia de sucesión. Este de la obligación de sostener el contrato, nada más para que lo refieran ahí, está en el artículo 1014 del Código Civil, ya lo hemos hablado, lo hemos visto, comentado en otras clases, entonces para que lo tomen en cuenta. Después tenemos el momento del nacimiento del contrato, ya tenemos que determinar cuándo tenemos ya contrato, cuándo se perfecciona. Y aquí va a depender mucho del tipo de teoría que aplique. Si aquí se habla de si es el momento que el receptor dice sí, sería la teoría de la misión, y si es cuando el proponente recibe la respuesta, sería la teoría de la recepción. Estas son las dos teorías más importantes, no obstante vamos a ver que hay otras, nosotros vamos a ver como 5 teorías que las vemos un poco más adelante. Hay varias que son derivadas de estas dos, de la teoría de la misión y la teoría de la recepción, pero les digo, vean la diferencia, ¿verdad? Dependiendo de cómo el ordenamiento jurídico de cada país lo establezca, va a ser cuando el receptor diga que sí, y entonces podemos determinar cuándo fue que dijo que sí, ya tenemos el contrato perfeccionado, o cuando el proponente recibe esa respuesta afirmativa, que sería la teoría de la recepción. Eso me parece que no, creo que queda claro, ¿verdad? Y después el lugar de nacimiento del contrato, que para algunos efectos podría ser de alguna importancia. Eso es un tema que también va a depender mucho de la modalidad del contrato, y que dependiendo de si es virtual, igual podrá tener algunas consideraciones un poco diferentes. Podría ser incluso en algunos casos que no importe el lugar de nacimiento del contrato. Por ejemplo, y lo vamos a ver el próximo viernes, cuando Carolina y María José Castro nos hablen del contrato electrónico. Vamos a ver cómo cuando ustedes, por ejemplo, se suscriben a una plataforma como Amazon, como eBay, como Wish, para citar algunas. Hay otras, yo sé que me comentaba Carolina y María José que incluso ellas conocen otras, pero digamos, como para citar algunas, cuando uno suscribe, se mete a comprar en este tipo de esquemas electrónicos, que repito, lo vamos a desarrollar todavía más el próximo viernes, para que vean qué interesante va a estar esa charla del viernes. Uno suscribe al final uno termina probando un contrato de adhesión para utilizarlo. Y todo este tema del lugar de nacimiento, contrato y polémicas de eso están reguladas directamente en el contrato que uno suscribe cuando se mete en una plataforma de esas. Vamos a ver, bueno, el próximo viernes yo les voy a hacer una pregunta cuando estemos ahí con el tema del contrato electrónico, es ¿cuántos de los que estamos aquí hemos realizado compras a nivel electrónico? Y van a ver, ustedes se van a llevar una sorpresa. Y nada más como vamos a ver si se puede, vamos a ver si puedo hacerlo aquí. Ah, sí, vamos a hacer una encuestita para que vean qué interesante. Este aparato, esta plataforma tiene una posibilidad de hacer una encuestita. Vamos a ver cuántos han hecho. Voy a hacer una pregunta aquí. Vamos a ver si quedó bien. Así está. Vamos a ver. Y vamos a poner solo 2 opciones, sí
y no. Vamos a ver, como para meterle aquí como un interés aquí a la clase. Vamos a ver cómo nos resulta. Vamos a ponerle, y me dicen si a ustedes les llega. ¿Les llegó? Ok, ahí me dicen que sí. Entonces vamos a ver los votos, a ver cuánto queda. Ay, mira, qué barbaridad, hay un error. Bueno, ahí ya no lo puedo corregir. Ha realizado, era de haber, ¿verdad? Perdón, ahí hay un error de gramatical. ¿Ha realizado en algún momento una contratación en línea? Vamos a ver, ahí vamos, empiezan a votar ya. Nada más respuesta sí y no. Eso, ya, vean para que vean, hay más de 30 personas y vamos a ver cuál es el comportamiento en contrataciones electrónicas, para que vean cómo se modifica con el paso del tiempo el esquema de contratación de cómo tradicionalmente se hace a la versión actual. Entonces vamos a ver, ¿ustedes están viendo cómo están quedando las votaciones? No, profe, creo que solo le aparece a usted. Bueno, a mí no me aparece. Ok, bueno, les cuento que ya han votado 25, hay 26 votos, ya. Todavía faltan algunos para que todos terminen. Disculpen mi ignorancia, pero no sé dónde votar. Le aparece ahí en la parte de encuesta, no le aparece, no se le habilita un cuadrito, un rectángulo de encuesta, Kaylin. En la parte de arriba hay como unas figuras geométricas a la par de la hora. Le das Ok. ahí, abrís y hay una parte donde están otra vez las figuras y dice encuesta. Le das clic ahí Me y ya dice te como aparece la encuesta. actividad. Ok, voy a ver. Exacto, ahí. Ok, gracias. No, esa es la idea de ir utilizando estas herramientas y todos vamos aprendiendo de camino, ¿verdad? Gracias, Emanuel, por la aclaración. Yo es que esa parte no la estoy viendo porque yo lo que tengo aquí es la encuesta a un lado de la pantalla. Ok, ya tenemos 28 votos. Kaylee, ¿me avisa cuando ya haya votado? Bueno, y si pudo votar también. Bueno, si pudo dar su respuesta, más bien no son votos. Aquí aparece como votos, pero en realidad son Sí, respuestas. Rafaelito. Ok, entonces ya voy a cerrarlo ya, pero les voy a darlo para que vean los resultados. ¿Ya les aparecen? Sí, Jimena, ¿usted sí lo ve ahí asintiendo? ¿Sí lo Sí, ve? profe, ya nos aparece. Bueno, es que ya la habilité, entonces para que vean, hay 24 personas de 29 que sí han hecho una contratación en línea. Digo, esto lo vamos a reforzar todavía más el próximo viernes cuando tengamos la exposición, pero para que vea qué dinámica es la adquisición en este momento, principalmente de mercancías. Y en donde, por ejemplo, aquí vamos a ver, tenemos 24 personas que sí lo han hecho, tenemos 5 personas que no. Bueno, esas 5 personas, entre hoy y el viernes, con lo que estamos hablando y lo que van a hablar Carolina y María José de Castro, pues la idea es que también ustedes tengan una ubicación de cómo es que se realizan esas contrataciones. Pero aquí, para los efectos importantes, ok, vamos a terminar la encuesta ya está terminada. Ok, ahí está terminado. Ahí ustedes también tienen los datos. Si alguien lo quiere copiar para ver si permite, no permite copiar. No, ok. Y bueno, ya me voy a salir de aquí. Bueno, ahí por ahora durante la clase les va a quedar el resultado por si lo quieren en algún momento revisar. Y de nuevo, gracias a Manuel ahí por la aclaración. Si es que yo no veía esa parte donde está, ahí para los efectos de las encuestas, sí es donde aparece un triángulo, un cuadrado y un círculo. Ahí hay varias cosas que las vamos a ir trabajando. Hoy estamos trabajando con encuestas. En algún momento vamos a trabajar con el esquema de taller, donde nos vamos a ir a diferentes aulas. Pero eso lo vamos a hacer un poco más adelante. Yo ahí después les voy diciendo. Pero bueno, todo esto que les comenté es para decirles que sí, podemos tener problemas con el caso de la propuesta para el ausente, todas esas que indicamos. ¿Desde cuándo es eficaz la propuesta? Tal y como lo indicaba la normativa, es eficaz desde que se difunde, desde que se transmite la propuesta al receptor.
Y esto que era importante, y aquí nos volvemos otra vez a plantear estas normas relevantes del Código Civil, en este caso el artículo 1010, que para hablar de que la revocabilidad de la oferta es un principio. ¿Qué significa? Que mientras el contrato no esté perfeccionado, yo puedo revocar una oferta. Y esto es importante también, la revocación comunicada con posterioridad a la aceptación es una excepción. Eso casi no se da. Habría que ver en determinada circunstancia si el oferente planteó algún mecanismo de afectar directamente la posibilidad de la revocación, pero sí existe la posibilidad, siempre y cuando el contrato no esté perfeccionado. ¿Y cuándo se perfeccionaría? Cuando el aceptante dio el sí y el oferente de alguna manera tiene la posibilidad de verificar esa situación. En el caso de la obligación de mantener la oferta, se suscribe a las propuestas recepticias carentes de cláusula de revocabilidad. Podría ser. Vamos a ver, vean cómo uno puede empezar a trabajar ya con esto, con conocimiento de causa a nivel de redacción. Veamos a ver, Carlos Daniel Jiménez, si pudiera abrir el micrófono. Diga, profe. Ok, usted va a redactar en la clase una cláusula, una cláusula, usted va a hacer una propuesta, pero yo le voy a pedir que le incluya una afectación a la revocabilidad. ¿Cómo haría usted la cláusula? Vamos a ver, usted lo que va a vender es un teléfono celular y se lo va a vender a Silvia Blanco. Ok, entonces vamos a ver, usted se lo va a vender, pero yo lo que quiero es más que el tema de que interactúe con Silvia, es que usted redacte, pensemos que es un documento por escrito y usted lo va a redactar. Vamos a ver, en una sola cláusula, usted va a poner qué está vendiendo y va a afectar el tema de la revocabilidad. Vamos a ver si estamos captando esto para ver si Carlos Daniel nos puede ayudar. Vamos a ver, al 1, 2 y 3, ¿cómo redactaría usted la cláusula? Primero la oferta y después afectamos el tema de la revocabilidad. El profe, no sé cómo. Vamos, creatividad. Yo le voy ayudando. La oferta dice, dirigida a Silvia, porque en este caso estamos hablando de una oferta recepticia, ¿verdad? Que es la que va dirigida a una persona determinada. Entonces usted le dice, estimada Silvia, por este medio le ofrezco, ahora sí sigue usted. Por este medio le ofrezco. Usted le va a vender un teléfono celular. De una descripción muy general. Le ofrezco un teléfono Samsung S9 nuevo sin sacar de la caja con todos los accesorios. Excelente, va muy bien. Ahora incluyámosle la parte de la eliminación de la revocabilidad. ¿Cómo lo redactaría usted, Carlos Daniel? Punto y seguido. Si decidiera comprarlo, no hay devoluciones. No podría revocar la compra. Recuérdese, Carlos Daniel, que usted es el que está haciendo la oferta a Silvia. Usted es el que tiene el derecho de revocación de la oferta. Usted se está poniendo como si fuera la posición de Silvia. Tiene que mantenerse en la posición de usted como vendedor. Sí, le pone, se hace ver que la presente oferta, complételo usted, Carlos Daniel. Permanece. Bueno, es una forma de redactarlo, ¿sí? La siguiente oferta permanecerá hasta que sea. Póngale un plazo. No, póngale un plazo. Esta oferta estará válida durante el próximo mes. Muy bien. ¿Le falta nada más el final?
Sobre la revocabilidad, ¿qué pasa? Y manifiesto expresamente que no voy a revocar esta oferta. eso era. Usted acaba de redactar una oferta con una cláusula que está restringiendo la posibilidad de la revocabilidad o la revocación. Muy bien, Carlos Daniel, ve que sí podía. Y lo hizo muy bien, lo felicito. Profe. Vergüenza. Ah, no, ¿cuál? No, lo hizo lo más bien. Eso es lo que en algún momento, algún cliente de ustedes, algún interesado que lo busque, tienen que empezar con creatividad, empezar a redactar este tipo de estipulaciones desde el punto de vista contractual. No, pero lo hizo muy bien, Carlos Daniel, muy bien. Eso que hizo Carlos Daniel es eliminarle la posibilidad de la revocación directamente desde la oferta. Es carente de cláusula de revocabilidad, pero pensémoslo de manera diferente. Veamos, por ejemplo, con Priscila Acuña. Priscila, esa misma cláusula, pero más bien usted incluyele la cláusula de revocabilidad. Ya escribió el teléfono, es el mismo, taca, 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 estamos, punto y seguido. Además, manifiesto que, y siga redactando usted, Priscila. Hola, Priscila. Me está cortando el internet. No pude escuchar bien. Ok, no hay problema, Priscila. Vamos a ver. Abigail Cortés. ¿Usted tiene micrófono? ¿Sí está escuchando bien? Hola, profe, sí, pero verás que no estoy entendiendo muy bien esto. Me siento perdida. Ok, bueno, por dicho que le pregunté para que se ubique. Si tiene duda, mejor pregunta. Y yo estoy aquí para atenderle todos los requerimientos y dudas que ustedes tienen. Con Carlos Daniel, lo que hicimos fue, Abigail, hicimos una oferta donde restringimos la cláusula de revocabilidad. Entonces, Carlos Daniel redactó muy bien la cláusula y después de escribir el teléfono que vendía, le puso punto y seguido. Hago ver que mantengo la oferta durante el mes y no le aplica cláusula de revocabilidad. Ahora yo lo que le estoy pidiendo a usted es que este último pedacito usted lo cambie para que más bien le incorporemos una cláusula de revocabilidad. La oferta que dio Carlos Daniel era por un mes, entonces redáctelo ahora a ver cómo le queda a usted, Abigail. Ya usted tiene la oferta, ya escribió ese mismo teléfono, el Samsung, el que señaló Carlos Daniel, ya dio las características, punto y seguido. Ahora sí, siga redactándola para incluir una cláusula de revocabilidad. Abigail. Sí, profe, Ok, recuerde el plazo, ¿verdad? Mantenga plazo del mes. Entonces diga usted, ¿la oferta se mantiene? Abigail. es que el anterior, él dijo que la oferta se mantiene durante un mes. Esa Eso es ya una usted. cláusula de revocabilidad No, esa es una cláusula del plazo de la oferta. del plan. Ok, pero usted lo pone y está redactando igual, no me apaga el micrófono. Usted pone igual, la oferta se mantendrá durante un plazo de un mes. Muy bien. Coma. Ahora, ¿cómo le incorpora usted la cláusula de revocabilidad? Ay, profe, es que no entiendo, o sea, no entiendo lo que es la cláusula de La revocabilidad. cláusula de revocabilidad es que usted puede dejar sin efecto la oferta. Ah, ok. Y entonces Puedo usted le va dejar a sin agregar un pedacito que le dice, la oferta, vamos a ver, estamos redactando juntos, usted le pone, la oferta se mantendrá durante un mes, coma. Yo lo que tengo que hacer es Es una redacción donde incorpore la posibilidad de que se pueda revocar. ok. Ok, empieza desde el principio, lo de la oferta de un mes. Ok, la oferta. Entonces, la oferta se mantiene durante un mes. Después de ese mes, no se acepta, no, mm, no tiene efecto su aceptación, algo así. No, porque esa sería la vigencia, está reiterando la vigencia de la oferta.
la revocabilidad es antes de que se venza. Entonces tiene que ser previo al vencimiento del plazo del mes. Usted profe. redacta, dentro del plazo, dentro de ese plazo de un mes, siga con la redacción usted. Ok, dentro del plazo de un mes debe ser aceptada, de lo contrario se toma por... No, debe ser aceptada, sí. No obstante, porque recuerde que usted tiene que revocar antes de que la otra persona lo acepte. Revocar antes de que esa persona lo acepte. Sí. Ok, entonces. Vamos, sí puede, vamos, Abigail. Espere, profe. Ya lo tiene ahí, nada más un pedacito de lo que le hace falta. Sí. Ya como usted lo puso. Si antes, o sea, ¿cómo fue que lo puso usted? Antes de que responda, antes de que lo acepte. Silvia. Ok, antes de que lo acepte, Silvia. ¿Usted qué se reserva? Ya. Me reservo el derecho de revocar la oferta. Exactamente, en cualquier momento. Muy bien, Ok, vea que ya entendí. No, pero vea que lo logró Ay, profe, completar. disculpa. No, ninguna disculpa, Abigail, no tiene por qué. Si al final lo hizo muy bien, es cuestión de entenderlo y yo tengo la obligación de explicárselo. Pero esto que acaban de hacer, Carlos Daniel y Abigail, exactamente es esto en forma de redacción. Claro, yo lo puedo incorporar como una cuestión de que no se revoque o que definitivamente sea revocable. Y ellos, los compañeros, el compañero y la compañera, acaban de incorporar a un contrato una cláusula restringiendo la revocabilidad y en el caso de Abigail, más bien, estableciendo el principio de que el oferente puede revocarlo mientras el aceptante no haya indicado que sí acepta. Muy bien por los dos. ¿Okay? Gracias, profe, por la ayuda. No, con todo gusto, Abigail, lo hizo muy bien. Reiterarles que el plazo del 2012 del Código Civil no es de interés público, por ello las partes pueden disponer, esto ya se los había indicado yo, es aquel plazo de que tantos días, dependiendo si está en la misma provincia, en la misma ciudad o en zonas diferentes, ¿verdad? Que recuerden que teníamos también una regulación en el Código de Comercio, que incluso, bueno, ahora lo vamos a ver. Pero entonces, para que sepan que ese plazo, ya yo se los había dicho, ¿verdad? Que con las situaciones de la situación actual de tecnología y de la forma como se traslada a las personas no tiene ningún sentido. Vean que en el caso de Costa Rica, y bueno, tal vez nada más lo podemos repasar nada más, Carolina, si usted nos pudiera revisar por ahí el último pedacito, o más bien yo se lo voy a revisar para que Carolina no tenga que abrir solamente por ese pedacito. El artículo 1012, en lo que estoy comentando, para que no se sientan así como extraviados, dice, si no se ha fijado plazo, se tendrá por no aceptar la propuesta si la otra parte no respondiere dentro de 3 días cuando se halle en la misma provincia. 10 cuando no se halla en la misma provincia, pero sí en la República, y 60 días cuando se halle fuera de la República. Entonces, vean que ese es el plazo que está hablando aquí, ¿verdad? Que las partes lo pueden disponer. Y lo que yo les iba a decir era que, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, pónganse del punto más largo, de Zixaola a Peñas Blancas, cruzando todo el país. Yo le pregunto, ¿uno podría cruzar el país en un mismo día? O sea, sin detenerse, en carro. Digamos, como puntos extremos de Costa Rica, sí se puede. O sea, sin andar corriendo y pensando que no haya mucha presa, ¿verdad? Pero uno pensaría que sí se puede. De ahí que vean que esto se ha cambiado mucho y por lo tanto son normas que habría que valorarlo en términos de que las partes fijen a la hora de negociar. Y bueno, vamos a hacer el descanso aquí correspondiente, ¿verdad? 5 minutos, yo tengo las 7:02. Nos volvemos a ver a las 7:07 para que tomen nota y nos volvemos a ver aquí en la clase para que puedan descansar, levantarse y hacer ahí
lo que ustedes consideren. ¿Ok?
Hola. De nuevo regresamos a la clase. Les comentaba que, y habíamos terminado con esto, que lo que establece el artículo 1012 del Código Civil es un asunto que las partes pueden disponer, tanto en la regulación del Código Civil como en el mismo Código de Comercio, que tienen plazos muy parecidos, ¿verdad? Yo les había contado que pareciera que a pesar de la diferencia histórica que tiene el Código Civil con el Código de Comercio, reiteraron en la misma redacción que tendríamos que generar la posibilidad de la disposición. En el caso todavía también hablando de la oferta, tenemos que decir que puede darse que el proponente excluya el plazo legal, que era lo que estábamos comentando, ¿verdad? Y también puede agregar una cláusula expresa de revocabilidad, que es lo que acaba de hacer aquí en la clase Abigail. Abigail incorporó una cláusula de revocabilidad al contrato. Y esto nos lo permite directamente, y referimos aquí al artículo 1010 del Código Civil, que también ya lo habíamos conversado. Esto, en términos de la revocabilidad, es importante la razonabilidad que se establezca. Y yo quiero verlo desde la perspectiva de lo que planteó Abigail. No puede ser que en la cláusula que Abigail puso, pongan una redacción como esto. El plazo de la oferta será de 1 mes. Pero yo puedo revocarlo dentro de 5 minutos. Eso es variar las condiciones de razonabilidad de una cláusula de revocabilidad. ¿Por qué? Porque no le dan casi que ningún margen de maniobra. Muy posible que cuando llegue la oferta al destinatario ya esté revocada. Entonces le digo, esa es la parte que también tenemos que decir, que cualquier cláusula de revocabilidad debe de tener una razonabilidad en cuanto al plazo que se establezca. Por ejemplo, y aquí no los voy a complicar mucho con esto, pero me voy a montar sobre lo que la cláusula que Abigail redactó. ¿Cuál sería una condición razonable y una no razonable? Ya les puse yo la en 5 minutos queda revocada si no me contesta. Eso sí es razonable, porque no da posibilidad de contestar, incluso hasta en términos virtuales, porque tiene la necesidad de revisar cuáles son los términos de la oferta. ¿Cuál sería una cláusula razonable? Que le ponga, vea, yo le voy a mandar la oferta, tiene una vigencia de 1 mes, pero después de 1 semana de que usted lo haya aceptado, si no me ha contestado en 5 días posteriores a la aceptación, yo lo puedo revocar. Esa sí sería una cláusula razonable, porque le da alguna posibilidad de que pueda revisar las condiciones de la oferta y determinar si le es favorable o no. Eso sería, digamos, condiciones que me parece que son importantes de revisar. Bueno, el tema... sí, Carlos, Daniel. Pero si no lo condicionara, o sea, sí podría como revocarlo al gusto. Ahí tendríamos que referir, Carlos Daniel, tendríamos que referir a la norma, porque hablábamos de que la revocabilidad está establecida en términos de principio. Y si usted revisa por ahí, y lo podemos chequear, el artículo 1010 en el párrafo primero, ¿usted lo tiene ahí a mano, Carlos Daniel? No, profe, no. Ok, alguien que nos ayude con el artículo 1010, párrafo primero del 1010 de Código Civil. Vamos a ver, el primero que lo encuentre, para no recargarle a Carolina. Bueno, si Carolina lo encuentra primero. Lo tengo aquí. Ahí, muy bien, Ariana. Ok, párrafo primero, ¿qué dice? El que hace una proposición puede retirarla mientras no haya sido aceptada por la otra parte, pero el contrato propuesto será válido si la persona a quien se hizo la proposición la acepta puramente antes de tener noticia de que había sido retirada. Eso es, Carlos Daniel. Ahí está la respuesta a su pregunta. Esos son los términos en que se puede revocar. Le digo, esto incluso ya habíamos revisado, pero le digo, no lo hemos visto desde la perspectiva de la revocación, así que la pregunta es completamente válida, pero quiero saber si le quedó claro.
Entonces, mientras la otra persona no sepa, porque digamos que hubiera sido muy rápida, puede aceptarla y sería válido. Exacto, ahí entran las condiciones de razonabilidad de esa revocación que acabamos de ver. Gracias. Sí, vean, Carlos Daniel y el resto de la clase, dice, lo que acaba de leer a Ariana. El que hace una proposición puede retirarla mientras no haya sido aceptada por la otra parte. Eso tendríamos que agregarle la interpretación que acabamos de ver del término de la razonabilidad. ¿Sí? ¿Está claro? Carlos. Sí, profe. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, si el destinatario está presente, la vida de la oferta puede, no necesariamente es obligatorio, pero puede ser efímero. Pensemos que Carlos Daniel, que le estaba vendiendo el teléfono a Silvia, fue que se encontraron ahí presencialmente, ahí en un corredor de la Facultad de Derecho. Lleva el celular en la mano y le dice Carlos Daniel a Silvia: hola Silvia, viera que me contaron que usted estaba buscando un teléfono, yo le vendo este. Pero eso sí, yo necesito que se defina pronto. Eso sería darle una vida efímera, porque es muy posible que a mí me interese saber si lo va a comprar inmediatamente o va a durar. Podría ser que Silvia le diga: no, pero yo necesito un tiempo para ver si puedo conseguir el dinero. Sí, podría ser que en ese caso Carlos Daniel le amplíe un poquito el plazo, ¿verdad? Esas son alternativas y posibilidades que tienen las partes. Pero si están presentes, ¿por qué es que se piensa que debe ser efímero? Porque estando presentes las partes y también dependiendo de la complejidad del objeto, las partes tienen disposición y por lo tanto la idea es que lo resuelvan. Si se da plazo para contestar, se dice que hay un precontrato. Por lo tanto, ¿cuál es la importancia de decir que si damos plazo tenemos un contrato? En el ejemplo de Carlos Daniel y Abigail, se dio un plazo de un mes. ¿Cuál es la importancia práctica de que yo les esté diciendo que tenemos en ese caso, mientras no se acepte un precontrato? Dentro de la materia que estamos hablando de formación, ¿cuál sería la importancia que tiene? A ver, ¿alguien que me conteste? Repito, ¿cuál sería la importancia práctica de que, porque eso no solamente es un postulado, que yo les digo, no es un precontrato, ¿cuál sería la relevancia que tiene de que lo definamos como un precontrato si doy un plazo? Por la responsabilidad, profe. Muy bien, Carolina, porque si estamos hablando de que es un precontrato, el que emitió la oferta puede ser responsable si no la respeta. Excelente, Carolina. Esa era la explicación de por qué es relevante que hablemos de un precontrato en una situación como esta. Está muy bien. Si la propuesta va dirigida a un destinatario ausente, bueno, en principio rige el plazo establecido por el oferente, criticando lo que ya hablamos del artículo 1012. Y vean que hablábamos de la cercanía de redacción, y yo les dije que lo íbamos a ver, el artículo 1012, ojalá que si ustedes tienen el texto ahí en forma físico y si lo tienen virtual y tienen la posibilidad, anoten al margen del artículo 1012 del Código Civil el 443 del Código Comercio, que dice así. Artículo 433. En la compraventa que se negoció por correspondencia privarán las siguientes reglas. Inciso A. Si el proponente fija un término de espera, estará obligado a mantener su oferta hasta ese día. Y B. Si no fija fecha de espera, estará obligado a mantener su oferta 5 días, si se trata de la misma plaza. Si se trata de otra plaza dentro del territorio nacional, 10 días, y si es en el exterior, un mes. Estos términos se contarán desde el día en que el proponente deposite la oferta en las oficinas de correos. Ok, inciso A, ahí está regulado el precontrato. Inciso B, ese que se parece mucho en su redacción y está igual de desactualizado que el artículo 1012 del Código Civil. Gracias, Carolina. Importante esto, en el contrato de donación se establece un plazo de 1 año de subsistencia de una propuesta. Lo podemos leer ahí. Carolina, si tiene el Código Civil a mano,
el 1399 de donación, que les cuento que, bueno, esta normativa igual la vemos en el segundo semestre o en el curso de contratación 2, cuando veamos el contrato de donación, pero para que ustedes ya lo lleven adelantado, hay un plazo que está establecido en esta norma que dice así. Voy, profe, es que me está cargando. Tranquila. Ok, 1399. La aceptación puede hacerse en la misma escritura de donación o en otra separada, pero no surte efecto si no se hace en vida del donador y dentro de un año contado desde la fecha de la escritura. Hecha la aceptación en escritura separada, debe notificarse al donador. Ok, gracias Carolina. Entonces ahí hay un plazo de un año específicamente. Vean que la donación tiene, ya hemos visto varias condiciones particulares. Este es uno también que tiene por ahí en términos de propuesta de la donación. Porque a pesar de que es un contrato unilateral, el donado tiene que recibirlo, ¿verdad? Tiene que aceptarlo. Es igual que otros contratos. Tal vez tiene una naturaleza diferente, pero tiene la posibilidad aquí en este caso, la necesidad de subsistencia de la propuesta. En el caso de muerte o incapacidad sobreveniente del proponente, ya lo vimos, ¿verdad? Nada más con el 1014 que lo hemos señalado. Si es intuito persona a cargo del oferente, queda sin efecto. Pero si no es intuito persona, tiene que sostenerlo los herederos. Y en el caso de la donación, la aceptación debe darse en vida del donador. Eso también lo referimos de la norma que Carolina ya nos mencionó, del artículo 1399 del Código Civil, que acabamos de leer. En el caso de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, ley número 7472, hay algunas reglas particulares en este tema de lo que es el mantener o no una oferta. Algunas normas ya las vimos en la clase anterior, nada más quisiera decir que hay una conminación hacia el productor, el comerciante, para proteger al consumidor, en el sentido de que la información debe ser exacta y es vinculante a la oferta publicitaria, que es aquella que se emite, a diferencia de la receptiva, se emite para una gran cantidad de personas, ¿verdad? A través de publicidad respectiva. De esta ley, bueno, ya hemos revisado en la clase pasada del artículo el 37, el 39 ya lo hemos visto, el 44 también. Sí nos interesa ver, que no lo hemos visto, estos incisos del artículo 34, que le voy a pedir a Carolina que nos ayude a revisar únicamente esos incisos. Vamos a ver, con todo y el encabezado, Carolina, y empecemos. Carolina. Ya casi lo leo, profe, es que lo estoy buscando. Es que... No, ahí está en la presentación. Ah, ya está ahí. Ay, lo estaba buscando aparte. Artículo 34, obligaciones del comerciante. Son obligaciones del comerciante y el productor con el consumidor las siguientes. Inciso D, suministrar a los consumidores las instrucciones para utilizar adecuadamente los artículos e informar sobre los riesgos que entrañe el uso al que se destinan o el normalmente previsible para su salud, su seguridad y el medio ambiente. Inciso E, informar al consumidor si las partes o los repuestos utilizados en reparaciones son usados. Si no existe advertencia sobre el particular, tales bienes se consideran nuevos. Inciso F, informar cuando no existan en el país servicios técnicos de reparación o repuestos para un bien determinado. Vean las cositas que se estaban enterando ustedes si no las conocían, pero para que vean cómo ustedes pueden proteger a clientes con esta información establecidas en leyes, ¿verdad? Que a veces pareciera que están ahí y uno no las utiliza. Por ejemplo, importancia práctica del inciso A. Yo mando a reparar algún artículo y le ponen un repuesto que no es nuevo y me pusieron uno sin advertirme que era usado. Yo puedo alegar que debió haber puesto el repuesto nuevo, se entiende que es nuevo, y si se me vuelve a dañar, yo puedo generar algún nivel de responsabilidad en contra del comerciante. Y así con cada una de las dimensiones que están establecidas aquí en esta normativa, ¿verdad? Que me parece que son normas relevantes. Y ahora pasamos ya a la otra parte que nos complementa todo lo que hemos estado viendo, que ya lo vimos para el tema de comercio internacional de mercancías,
ya viene lo que es la parte de la aceptación. ¿Qué significa la aceptación? Igual que como vimos la definición técnica de la oferta, la aceptación es una manifestación unilateral de voluntad por la que el aceptante, que también se le llama oblato o destinatario, cualquiera de los tres se puede utilizar, consiente en la oferta en forma pura y simple. Lo que me presentó, Carlos Daniel le ofreció el teléfono a Silvia y Silvia le dice, sí, como me lo dijo, lo acepto, con todos los accesorios que le dio. Eso sería una aceptación pura y simple y ahí se estaría consolidando, perfeccionando el contrato. Es una expresión del querer interno de un sujeto de derecho. La manifestación debe ser expresa o al menos tácita en el sentido de que pueda ser deducida de ciertos comportamientos inequívocos del aceptante. Esto es importante, ¿verdad? Yo tengo que tener confirmado que efectivamente eso es lo que quiere la parte. Y también importante, si la parte que recibe varía alguna condición y le plantea al oferente un cambio, estamos hablando de otro negocio diferente. Estamos hablando de que le está pidiendo una nueva propuesta. Por ejemplo, ¿cuál sería una propuesta diferente? Silvia, cuando Carlos Daniel le ofreció el teléfono, ella le dice, ah, sí, pero yo solo se lo acepto si el cargador es original. Y el cargador que le había ofrecido Carlos Daniel era uno genérico. Y ahí están hablando de ya un negocio. Aquí estamos hablando de un caso de algo que es accesorio, ¿verdad? Cuesta un poco más. Y en caso celular es complicado porque el celular es solo una pieza, ¿verdad? Pero pensemos, por ejemplo, en el caso de algo que nos puede dar un poco más de idea, que lo que estemos vendiendo, por ejemplo, es un carro. Y entonces que le diga, ah, no, yo sí, lo que habíamos hablado la vez pasada, no, yo sí, se le dice Carolina, no, yo sí se lo compro, pero si le cambia las llantas, se las pone nuevas, además le pone un equipo de sonido que tenga una pantallota, que me permite la conexión a Bluetooth, que en este momento no tiene, y además que le ponga dos airbag, bolsas de aire, adicionales a las que ya tiene. Eso es una oferta diferente, por lo tanto también es muy posible que el precio también vaya a cambiar. Bueno, les decía que la oferta, la aceptación tiene que ser pura y simple, y de conformidad con el artículo 1010, si se transforma, que era lo que les estaba indicando, entenderíamos que es una propuesta diferente de la que se planteó originalmente. Bueno, puede ser hecha de palabra, por escrito, o por hechos que de donde se deduzcan. Eso lo derivamos del artículo 1008 del Código Civil, que también ya lo hemos leído. El silencio carece de importancia, salvo en la tácita reconducción o renovación automática del contrato, y la ejecución contractual es una forma de aceptación. Aquí va a depender del tipo de contrato, porque el silencio puede ser que en algunos casos no tenga ningún efecto. Carlos Daniel le ofreció el teléfono a Silvia y Silvia no le contestó en el plazo que tenía establecido, nunca se supo nada. Y el silencio se toma como que la respuesta es negativa. Pero cuando aquí se habla, por ejemplo, de la tácita de reconducción o renovación automática del contrato, es en aquellos casos, principalmente de contratos de ejecución consecutiva, en donde, por ejemplo, el plazo es más largo. Caso, por ejemplo, que hablábamos la vez pasada de un contrato de arrendamiento. Si se venció el plazo y la persona se mantuvo en el lugar donde está arrendado, se entiende que hay una renovación automática del contrato. Ahí el silencio más bien produce el efecto contrario, se consolida la prórroga y el que se mantenga el plazo del contrato correspondiente. En el caso nuestro, nace el contrato cuando el proponente recibe la respuesta afirmativa del aceptante. Esa sería la condición en el sistema costarricense. Vamos a ver ahora enfocado cuando le vamos a nivel de lo que son las teorías. Y bueno, tiene las mismas situaciones en el caso de determinar cuándo es que surge la obligatoriedad. Eso habría que determinarlo en función de las pruebas que se tengan en un momento determinado. Que aquí la tecnología puede, les reitero, puede ser un aliado para generar conclusiones en relación con esto. Y esto que desde hace rato les vengo hablando son las famosas teorías sobre la determinación del momento exacto, para que le pongan cuidado. La primera, teoría de la emisión de la aceptación.
¿Aquí qué se requiere? Solo que hay una aceptación expresa. Vean que es diferente porque todavía no se la ha comunicado al oferente. Entonces, esta simplemente lo que es revisar cuándo se emitió la aceptación. Entonces, por decir algo, yo acepto hoy, pero lo comunico hasta mañana. La fecha de consolidación, de perfeccionamiento del contrato, será la fecha en que yo lo acepté, sería hoy, no mañana. Teoría de la remisión, cuando se envía la aceptación. En esta teoría no sería hoy, sino que sería mañana, en el ejemplo que les estoy dando. Está también la teoría de la declaración, que esta es una derivación de la teoría de la misión, que esta es cuando ya hay contrato, cuando se concuerdan voluntades. Simplemente aquí es cuando se produjo una aceptación pura y simple, que se logre acreditar la existencia de las dos voluntades concordantes, ahí tendríamos la teoría de declaración, que le repito, es una derivación de la teoría de la emisión. La teoría de la información, aquí vean cómo cambia. Hay contrato cuando las voluntades de los contratantes son recíprocamente conocidas por ellos. Entonces, aquí, ¿quién es el que tiene que informar? Aquí ya no solamente sería aceptar, sino que tengo que informar a la otra parte de que se aceptó. Ese sería el momento en que se entendería el contrato como que se generó perfección. Y ese está relacionado también con la teoría de la remisión, que sería la que vimos aquí. Entonces, la teoría de la declaración se acerca a la teoría de la emisión y la teoría de la información a la teoría de la remisión. Esa sería como la vinculación entre ellas. Y después tenemos la teoría de la recepción, que es cuando el proponente recibe la comunicación. Y por último, la teoría del conocimiento, cuando el proponente conoce de la aceptación. Vean que muchos de esos casos son como derivaciones de las teorías. Son como momentos muy cercanos. Por ejemplo, información, cuando se mandó a comunicar, pero podría ser que no lo haya recibido todavía. Entonces, informar, pero en este caso también recibirlo. Y también podría ser, por ejemplo, les ponía el caso de mecanismos de carácter tecnológico, que me digan, si yo ya lo recibí, fue puesto en una bandeja de recepción de los documentos, pero no lo he leído. Están las dos marcas en color gris, pero no están en color azul, digamos, como pasa con temas de WhatsApp. Entonces, aquí sería la teoría del conocimiento. Y sobre este tema decir que de conformidad con el artículo 1013 del Código Civil se acoge la teoría de la recepción, que es esta que está aquí. Lo mismo que el artículo 444 del Código de Comercio. Con esto concluiríamos que en materia de ambos ramas del derecho privado, Código Civil, materia civil y materia mercantil, aplicaríamos la teoría de la recepción. En la donación, la aceptación debe ser notificada. Otra vez volvemos al texto que Carolina nos leyó. No, sí creo que fue Carolina. Bueno, Carolina o Ariana, que nos leyó el artículo 1399. Esta sí tiene es una situación diferente. Aquí tiene que ser notificada formalmente. Por el formalismo que tiene la donación, tiene esa condición también. Aquí está el artículo 444 del Código Civil, que nos complementa lo que decía el artículo 1013 del Código Civil. Esta norma dice así. Artículo 444. El contrato quedará perfecto desde el momento en que, dentro de los términos indicados en el artículo anterior, el proponente reciba comunicación de la otra parte aceptando pura y simplemente. Si la contestación contuviere algunas modificaciones o condiciones, el contrato no se perfeccionará hasta tanto el proponente original no acepte los cambios y así lo haga saber. Esa contestación, por su parte, producirá el perfeccionamiento del contrato cuando llegue al poder del posible comprador. Gracias, Carolina. Esta norma tiene varias normas, ¿verdad? De Código Civil. Se relaciona, entre otras, con el que habíamos hablado, del artículo 1008, pero también se relaciona con el párrafo segundo del artículo 1010, para que lo tomen en cuenta, en relación con el tema de que una variación podría estar hablando de un contrato diferente. Y verá que también la situación puede ser revocada mientras el proponente reciba la comunicación de la aceptación, o sea, antes de que la reciba.
Esa sería la condición de la revocación en el caso de la aceptación. Así como teníamos revocación de la oferta, también tenemos revocación de la aceptación. Y ese sería el límite, repito, antes de que el proponente reciba la comunicación de la aceptación. Y contarles que hay un plazo que a mí no me hace ninguna gracia, pero que está ahí en la normativa. Yo ya les había adelantado que no me gusta, que ya lo habíamos leído, que es el artículo 40. A mí me parece que es extensa y está contemplada en el artículo 40 de la Ley de Promoción de la Competencia, que establece 8 días después de recibir el bien en ventas a domicilio. Y les digo, a mí, ¿por qué no me gusta? Si me lo preguntan, es que me parece que si a uno le van a dejar algo a la casa y 8 días para revocarla, me parece que es muy extenso, ¿verdad? Me parece que aquí, la normativa, mi criterio personal, respeto a otros criterios, me parece que se exageró en la protección al consumidor, porque si a mí me llegan a dejar algo, yo les digo algo a ustedes, si alguno de ustedes les van a dejar algo ahí a la casa, le llega un paquete, ¿ustedes creen que ustedes no lo abran el mismo día? Lo más probable es que sí, uno de fiebre va y abre la caja y ¡ay, man, que me habrá llegado! Y estará bien o todo. Entonces me parece libre, me parece que esa posibilidad de la revocación me parece extensa, ¿verdad? La norma es esta que está aquí, les digo que a mí personalmente no me gusta, pero que dice así, artículo 40, ventas a domicilio. En las ventas a domicilio que se lleven a cabo fuera del local o el establecimiento del comerciante o el proveedor, siempre y cuando lo permita la naturaleza del bien, el consumidor, amparado al derecho de retracto, puede rescindir sin su responsabilidad el contrato en un plazo de 8 días contados a partir de su perfeccionamiento. Esa es la normilla que está por ahí para que la conocieran también. Y con eso estaríamos concluyendo el tema de la formación de contrato. Buenas noches.